Un viento gélido, afilado como una cuchilla, azotaba las desiertas calles de Madrid, barriendo la ciudad con una furia implacable. Alejandro Guzmán apresuró el paso, su impecable traje italiano ofreciendo escasa protección contra el frío incesante, mientras sus pensamientos oscilaban entre contratos multimillonarios y la soledad de su ático con vistas a la Gran Vía, cuando un sonido inesperado lo arrancó de sus ensoñaciones, un sollozo ahogado que se abrió paso entre el ulular del viento. Alejandro se detuvo en seco, sus ojos escudriñando la Plaza Mayor, apenas iluminada. Allí, casi invisibles en la penumbra, dos pequeñas figuras estaban acurrucadas en un desgastado banco de madera. Su corazón se aceleró, la adrenalina bombeando por sus venas. «¿Hola?», llamó, acercándose con cautela. «¿Hay alguien ahí?». Dos pares de ojos enormes lo miraron fijamente, brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Alejandro tragó saliva, conmocionado. Eran niñas, dos gemelas idénticas de no más de 4 o 5 años. «Dios mío», murmuró, agachándose a su altura. «¿Estáis bien? ¿Dónde están vuestros padres?». Las gemelas permanecieron en silencio, temblando violentamente. Una de ellas, la de la izquierda, aferraba algo contra su pecho. Un medallón dorado brilló bajo la tenue luz de una farola. Sin dudarlo, Alejandro se quitó su abrigo de cachemira y lo envolvió alrededor de las dos niñas. «No tengáis miedo», dijo con dulzura. «Voy a ayudaros». Sus dedos temblaron al marcar el número de su asistente personal, Elena. «Elena, necesito que vengas a la Plaza Mayor de inmediato. Trae ropa de abrigo para niñas, mantas, comida». «Sí, para niñas de unos 4 años, creo». «Y llama a un médico». «Date prisa». Al colgar, Alejandro volvió su atención a las gemelas. Tenían los labios azules, el pelo enmarañado y espolvoreado de escarcha. La niña de la derecha sorbió por la nariz, frotándose la punta enrojecida. «¿Cómo os llamáis?», volvió a intentar Alejandro, con voz suave. La niña de la izquierda, la que sostenía el metal, susurró algo casi inaudible. «¿Qué?». Se inclinó más cerca. «Soy Carmen», repitió ella con voz temblorosa, «y ella es Lola». «Carmen y Lola», sonrió Alejandro, sintiendo un alivio momentáneo. «Son nombres preciosos. Soy Alejandro. Debéis de tener mucho frío y hambre, ¿verdad?». Ambas asintieron tímidamente. «De acuerdo, vamos a arreglar eso», declaró Alejandro, mirando a su alrededor. Sus ojos se posaron en una chocolatería abierta al otro lado de la plaza. «Esperad aquí, vuelvo enseguida, lo prometo». Dudó un instante, temiendo dejarlas solas, pero la visión de sus cuerpos temblorosos lo impulsó. Corriendo por la resbaladiza plaza, entró en el local, sobresaltando al somnoliento empleado. Chocolate caliente jadeó, 2 tazas grandes, y churros, bocadillos, lo que tengas. Minutos después, regresó al banco con los brazos cargados de bolsas. Las gemelas no se habían movido, seguían envueltas en su caro abrigo. Tened ofreció a Alejandro las humeantes tazas. «Cuidado, está caliente». Carmen y Lola tomaron las tazas con manos temblorosas. Sus ojos se abrieron de par en par al primer sorbo. «¿Bueno?», preguntó Alejandro, sonriendo mientras ellas asentían con entusiasmo. Mientras las niñas bebían, Alejandro las estudió más de cerca. Sus vestidos, alguna vez bonitos, estaban sucios y rotos. No había ninguna mochila o bolso a la vista, y ese medallón habría jurado haber visto algo parecido antes. Carmen dijo suavemente: «Ese medallón es precioso. ¿De dónde lo has sacado?». La niña agarró instintivamente el collar, las lágrimas asomando a sus ojos. Mami susurró. El corazón de Alejandro se encogió. ¿Dónde demonios estaba la madre de estas criaturas? El sonido de neumáticos derrapando sobre la nieve anunció la llegada de Elena. Salió del coche, con los brazos cargados de bolsas. «Señor Guzmán, Dios mío». «¿Qué ha pasado?», exclamó, mirando impactada a las gemelas. Luego, Elena masculló a Alejandro, tomando las bolsas. «El médico está en camino». Elena asintió,
todavía con los ojos desorbitados. Alejandro se volvió hacia las gemelas. «Carmen, Lola, esta es mi amiga Elena. Ha traído ropa de abrigo para vosotras. ¿Qué tal si os abrigamos un poco?» En los minutos siguientes, Alejandro y Elena trabajaron juntos para abrigar a las gemelas con capas de ropa cálida. Las niñas permanecieron en silencio, dejando que los adultos las ayudaran, sin apartar la mirada la una de la otra. El médico llegó poco después, examinando a las niñas allí mismo, en el banco. «Están deshidratadas y con una leve hipotermia», informó a Alejandro. «Pero nada que un ambiente cálido y una buena comida no puedan arreglar. Necesitan cuidados, señor Guzmán, y probablemente asistencia psicológica». Alejandro asintió con gravedad, su mente acelerada. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Llamar a la policía? ¿A los servicios sociales? La idea de entregar a las gemelas a un sistema frío e impersonal le repugnaba. «Carmen», Lola se arrodilló ante ellas. «¿Confiáis en mí?» Las niñas intercambiaron una mirada, una conversación silenciosa pasando entre ellas. Finalmente, Carmen extendió su diminuta mano, tocando el rostro de Alejandro. Su contacto se sintió como el hielo. «Sí», susurró. Alejandro sintió que algo se rompía en su interior. En ese momento, supo que su vida nunca sería la misma. Genial sonrió, poniéndose de pie y extendiendo sus manos. «Porque conozco un lugar donde podemos comer gofres calientes con mucho chocolate». «¿Qué me decís?» Por primera vez, pequeñas sonrisas aparecieron en los rostros de las gemelas. Tomaron las manos de Alejandro, levantándose del banco. Mientras caminaban hacia el coche, Alejandro no pudo evitar notar cómo las niñas se movían en perfecta sincronía, como si fueran una sola persona en dos cuerpos. ¿Y ese medallón? ¿Por qué le resultaba tan familiar? Acomodando a las gemelas en el asiento trasero, Alejandro intercambió una mirada con Elena. «Cancela todas mis citas de mañana», le instruyó, «y prepara la habitación de invitados de mi ático». Elena asintió, sus ojos llenos de preguntas no formuladas. Mientras el coche se deslizaba por las calles nevadas, Alejandro observaba por el retrovisor. Carmen y Lola se habían quedado dormidas, sus cabezas apoyadas una contra la otra. El medallón de Carmen brillaba suavemente bajo las luces de la calle. Alejandro no sabía qué le deparaba el futuro, pero una cosa era cierta. Su vida acababa de cambiar para siempre, y haría cualquier cosa para proteger a estas dos misteriosas niñas que el destino había puesto en su camino. Apenas había salido el sol cuando Alejandro se despertó sobresaltado. Por un momento se sintió desorientado, preguntándose por qué dormía en el sofá de su salón. Entonces, los recuerdos de la noche anterior lo golpearon como una ola. Las gemelas, el frío, el misterioso medallón. Levantándose en silencio, caminó hacia la habitación de invitados. Allí, Carmen y Lola dormían profundamente, sus pequeñas manos entrelazadas incluso en sueños. Alejandro sintió una oleada de ternura y al mismo tiempo una punzada de pánico. ¿Qué estaba haciendo? No sabía nada sobre cuidar niños, y mucho menos a dos niñas traumatizadas que aparentemente no tenían a nadie en el mundo excepto la una a la otra. Su teléfono vibró sin piedad, recordándole su realidad. Un viaje de negocios a Tokio programado para esa misma mañana. Millones de euros en juego, contratos que no podían posponerse. Alejandro se pasó una mano por la cara, sintiendo el peso de la decisión que tenía que tomar. Fue entonces cuando una idea surgió en su mente. Su abuela, Isabel. Isabel Guzmán era una formidable mujer de 72 años, viuda desde hacía una década, que vivía sola en una magnífica finca en las afueras de Sevilla. Alejandro no la visitaba tan a menudo como debería, algo que siempre le hacía sentir culpable, pero ahora ella podría ser la solución a su dilema. Con dedos temblorosos marcó el número familiar. «Dígame». La voz de Isabel sonaba fuerte, incluso a esa hora de la mañana. «Abuela, soy Alejandro. Necesito tu ayuda».
Media hora más tarde, Alejandro estaba empacando algo de ropa y juguetes que Elena había comprado para las gemelas. Les explicó la situación lo mejor que pudo, prometiéndole a Carmen y a Lola que iban a un lugar seguro y acogedor. «Os encantará mi abuela», les aseguró, notando sus miradas ansiosas. «Hace las mejores galletas del mundo». El viaje en AVE hasta Sevilla fue silencioso. Las gemelas, sentadas en sus asientos, observaban cómo el paisaje cambiaba de la bulliciosa ciudad a los campos de olivos de Andalucía. Alejandro las observaba por el reflejo de la ventana, con el corazón encogido. ¿Estaba haciendo lo correcto? Cuando finalmente llegaron a la finca, Isabel ya esperaba en el porche de su imponente cortijo andaluz. Sus ojos se abrieron de par en par al ver las dos pequeñas figuras emergiendo del coche de Alejandro. Alejandro Guzmán comenzó con un tono mezcla de sorpresa y reproche. «Cuando dijiste que necesitabas ayuda, nunca imaginé esto». Alejandro tragó saliva. «Abuela, puedo explicarlo. Ellas son Carmen y Lola. Las encontré anoche, solas en la plaza. Necesitan un lugar seguro donde quedarse unos días mientras yo me ocupo de mi viaje y averiguo qué hacer». Isabel estudió a las gemelas durante un largo momento, su expresión indescifrable. Carmen y Lola se encogieron ligeramente bajo su mirada, acercándose instintivamente la una a la otra. Entonces, para sorpresa de Alejandro, el rostro de su abuela se suavizó. Se arrodilló, poniéndose al nivel de las niñas. «Hola, pequeñas», dijo con dulzura. «Debéis de tener hambre después de tanto viaje. ¿Qué tal si entramos y preparamos unos gofres?» Los ojos de las gemelas se iluminaron al oír la palabra gofres. Tímidamente dieron un paso adelante. Alejandro soltó un suspiro de alivio que no sabía que estaba conteniendo. «Gracias», abuela murmuró. Isabel hizo un gesto displicente con la mano. «Entrad, Alejandro. Tenemos mucho de qué hablar». En la espaciosa y acogedora cocina, Isabel se movía con soltura, preparando la masa de los gofres mientras Alejandro ponía la mesa. Las gemelas observaban todo con los ojos muy abiertos, todavía cogidas de la mano. Así que comenzó Isabel con naturalidad mientras vertía la masa en la gofrera. «Las encontraste en la plaza». Alejandro asintió, relatando los acontecimientos de la noche anterior. Isabel escuchaba en silencio, mirando de vez en cuando a las niñas. «¿Y la policía?», preguntó finalmente. «¿Servicios sociales?». Alejandro se pasó una mano por el pelo, un gesto nervioso. «Yo no sabía qué hacer. Parecían tan asustadas. No podía simplemente entregarlas al sistema». Isabel suspiró. «Alejandro, entiendo tu impulso de protegerlas, pero...» «Por favor, abuela», interrumpió Alejandro. «Solo por unos días, hasta que vuelva de Tokio y podamos gestionar esto adecuadamente. Necesitan un lugar seguro, alguien en quien puedan confiar». Isabel guardó silencio un largo momento, sus ojos moviéndose entre Alejandro y las gemelas. Finalmente asintió. «De acuerdo», aceptó. «Pero en cuanto regreses, manejaremos esto legalmente. ¿Entendido?» Alejandro sintió una oleada de alivio. «Gracias, abuela. Te prometo que en cuanto vuelva, lo arreglaremos todo». El resto de la mañana transcurrió en un torbellino. Alejandro hizo llamadas frenéticas, reorganizando su agenda y preparándose para su viaje. Mientras tanto, Isabel se hizo cargo con una eficiencia sorprendente. Consuelo llamó a su ama de llaves de toda la vida. «Prepara la habitación azul para las niñas. 2 camas, por favor». Consuelo, una mujer de mediana edad con un rostro amable, pareció momentáneamente sorprendida, pero asintió sin hacer preguntas. Mientras tanto, Isabel se dedicó a hacer que las gemelas se sintieran como en casa. Les dio un recorrido por la finca, mostrándoles el gran patio con su jardín y la biblioteca llena de libros. Para sorpresa de Alejandro, Carmen y Lola parecían estar abriéndose lentamente, sus ojos brillando de curiosidad mientras exploraban su nuevo hogar. Finalmente, llegó la hora de que Alejandro se fuera. Se arrodilló frente a las gemelas, con el corazón apesadumbrado. «Carmen», Lola comenzó suavemente,
Tengo que ir a un viaje de trabajo, pero prometo que volveré en unos días. Estaréis a salvo aquí con mi abuela Isabel. Ella os cuidará muy bien». Las niñas lo miraron con ojos grandes y solemnes. Entonces, para su sorpresa, Carmen se adelantó y lo abrazó. Lola la siguió rápidamente. Alejandro sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas al abrazar las dos pequeñas figuras. «Vuelve pronto», susurró Carmen. Alejandro tragó el nudo que tenía en la garganta. «Volveré», prometió. «Cuidaos la una a la otra, ¿vale?» Poniéndose de pie, se volvió hacia su abuela. «Gracias de nuevo, abuela. Llamaré todos los días para ver cómo van las cosas». Isabel asintió, su expresión una mezcla de preocupación y determinación. «Ve en paz, Alejandro. Estaremos bien aquí». Mientras Alejandro se alejaba en el taxi, no pudo evitar mirar por el retrovisor. Allí estaban, Carmen y Lola de la mano, con Isabel detrás de ellas, una mano protectora en el hombro de cada niña. Era una imagen que nunca olvidaría. Con Alejandro fuera, Isabel se encontró sola con dos niñas asustadas y 1.000.000 de preguntas. Pero años de experiencia le habían enseñado que a veces las preguntas podían esperar. Lo que importaba ahora era hacer que Carmen y Lola se sintieran seguras y queridas. «Bueno, chicas», dijo, forzando una sonrisa alegre, «¿qué tal si vamos a ver cómo está quedando vuestra habitación?» La antigua habitación de invitados, conocida como la habitación azul por sus suaves paredes de color azul cielo, se estaba transformando rápidamente. Consuelo había trabajado con una eficiencia impresionante. 2 camas gemelas estaban una al lado de la otra, cubiertas con edredones florales. Una estantería baja ya estaba parcialmente llena, con algunos libros infantiles que Isabel había guardado de cuando Alejandro era pequeño. «¿Qué os parece?», preguntó Isabel, observando las reacciones de las gemelas. Carmen y Lola miraron a su alrededor con los ojos muy abiertos, claramente impresionadas. Entonces, para sorpresa de Isabel, Lola soltó la mano de su hermana y corrió hacia una de las camas, saltando sobre ella con un pequeño chillido de deleite. Carmen, tras un momento de vacilación, hizo lo mismo. Isabel sintió que su corazón se derretía al oír la risa de las niñas. Era un sonido que su casa no había oído en mucho tiempo. «Bueno, parece que les gusta», dijo sonriendo. «Ahora, ¿qué tal si buscamos algunos juguetes para hacer la habitación aún más divertida?» Las siguientes horas las pasaron rebuscando en el desván de la finca. Isabel se sorprendió al descubrir cuántos juguetes y juegos antiguos conservaba todavía. Muñecas de porcelana cuidadosamente conservadas, un pequeño teatro de marionetas, rompecabezas y juegos de mesa. Cada hallazgo era recibido con las exclamaciones emocionadas de las niñas. A medida que avanzaba el día, Isabel notó un cambio sutil en las niñas. Seguían estando claramente unidas la una a la otra, rara vez se separaban, pero empezaban a mostrar personalidades distintas. Carmen era más tranquila y observadora, sus ojos siempre alerta. Lola, por otro lado, era más audaz, siempre la primera en probar algo nuevo. Durante la cena, preparada expertamente por Consuelo, Isabel intentó suavemente obtener más información. «Chicas», comenzó casualmente, «¿os gustan los cuentos?» Ambas asintieron con entusiasmo. «¿Qué tal si me contáis vosotras un cuento sobre vosotras? ¿De dónde venís?» El silencio se apoderó de la mesa. Carmen y Lola intercambiaron miradas, una conversación silenciosa pasando entre ellas. Finalmente, Carmen habló, su voz apenas un susurro. «Vinimos de muy lejos. Mami dijo que teníamos que esperar en el banco, que ella volvería». El corazón de Isabel se encogió. «¿Y cuánto tiempo esperasteis, queridas?» Lola respondió esta vez con la voz temblorosa. «Muchos días. Hacía frío». Isabel luchó por mantener la compostura. ¿Cómo podía alguien abandonar a estas preciosas niñas? Quería hacer más preguntas, descubrir más sobre esta misteriosa madre, pero la mirada temerosa en los ojos de las niñas la hizo contenerse. «Bueno», dijo, forzando una sonrisa, «ya no tenéis que esperar más.
estáis a salvo aquí. Esa noche, mientras ayudaba a las gemelas a prepararse para la cama, Isabel notó algo que no había visto antes. Incluso mientras se ponía el pijama, Carmen se negaba a quitarse el medallón dorado que llevaba al cuello. La niña lo aferraba protectoramente cada vez que alguien se acercaba demasiado. Isabel sintió una punzada de curiosidad. Había algo familiar en ese medallón, pero no podía precisar exactamente qué era. Decidió no presionar sobre el tema, al menos no todavía. Las niñas ya habían pasado por mucho. Después de arroparlas y leerles un cuento para dormir, Isabel se retiró a su propia habitación. Sentada en su sillón favorito, reflexionó sobre los sorprendentes acontecimientos del día. En cuestión de horas, su hogar tranquilo y ordenado se había convertido en un lugar lleno de vida y misterio. Consuelo llamó suavemente a la puerta, entrando con una taza de tila. «Las niñas están dormidas», señora informó. Debo decir que hacía mucho tiempo que no la veía tan animada. Isabel enarcó una ceja. ¿Animada? Estoy agotada. Eso es lo que estoy. Consuelo sonrió. Quizás, pero está más viva de lo que la he visto en años. Estas niñas han devuelto algo a esta casa. Isabel suspiró, tomando la taza de té. Sí, lo han hecho, junto con 1.000.000 de preguntas. Mientras se preparaba para dormir, Isabel no podía dejar de pensar en el medallón de Carmen. ¿Por qué le resultaba tan familiar? ¿Y cuál era la historia detrás de estas dos misteriosas niñas que el destino había puesto en su puerta? Con estos pensamientos arremolinándose en su mente, Isabel se durmió, sin saber que los días venideros traerían revelaciones que cambiarían su vida para siempre. El aroma a vainilla y canela llenaba la cocina de la finca de los Guzmán, un aroma dulce y reconfortante que parecía ahuyentar las sombras del pasado. Isabel, con un delantal floreado sobre su vestido inmaculado, sonreía mientras observaba a Carmen y Lola mezclar con entusiasmo la masa de las galletas. «Cuidado, no derraméis, queridas», advirtió suavemente, ayudando a Lola a sujetar mejor el cuenco. Las gemelas, con la cara manchada de harina y radiantes sonrisas en los labios, parecían estar en su propio mundo de alegría y descubrimiento. Era difícil creer que hacía solo unos días eran dos figuras asustadas y silenciosas. Abuela Isa llamó Carmen, su voz todavía tímida, pero llena de curiosidad. ¿Podemos ponerle pepitas de chocolate? El corazón de Isabel dio un vuelco ante el cariñoso apodo. Ni siquiera se había dado cuenta de cuándo habían empezado a llamarla así. Por supuesto, mi amor respondió, entregándoles una bolsa de pepitas de chocolate. «Venga, vamos a añadir un buen puñado». Mientras las niñas se deleitaban añadiendo las pepitas a la masa, Isabel se permitió un momento de reflexión. La finca, que durante tanto tiempo había sido un lugar de silencio y recuerdos amargos, ahora vibraba con una energía renovada. El sonido de las risas infantiles resonaba por los pasillos, devolviendo la vida a espacios olvidados. Pero junto con esa alegría venía una punzada de ansiedad. El medallón, siempre presente alrededor del cuello de Carmen, era un recordatorio constante de las preguntas sin respuesta que se cernían sobre ellas. Isabel todavía no había encontrado el valor para abordarlo directamente con las niñas, temerosa de romper la frágil confianza que estaban construyendo. «Abuela Isa, mira». La excitada voz de Lola la devolvió al presente. La niña había dado forma a una galleta en forma de corazón, un poco torcida. «Es preciosa», querida, la elogió Isabel, ayudándola a colocar la galleta en la bandeja del horno. «Estoy segura de que será la más sabrosa de todas». Mientras las galletas se horneaban, llenando la casa con un aroma tentador, Isabel llevó a las niñas al jardín. El extenso espacio verde, con sus parterres de flores cuidadosamente cuidados y sus árboles centenarios, era un paraíso para las gemelas. «Mira, Carmen», exclamó Lola, señalando una mariposa que revoloteaba perezosamente entre las flores. Es como en el libro que nos enseñó la abuela Isa. Carmen, normalmente la más tranquila, corrió tras su hermana, sus risas mezclándose con el canto de los pájaros.
Isabel las observaba desde un banco de piedra a la sombra de un viejo olivo, su corazón una mezcla de alegría y melancolía. A Aurora le habría encantado verlas así, murmuró para sí misma, con lágrimas formándose en sus ojos. Como si sintiera el cambio de humor de Isabel, Carmen dejó de jugar y se acercó a ella, sus grandes ojos preocupados fijos en la anciana. «Abuela Isa, ¿estás triste?», preguntó, colocando su pequeña mano sobre la de Isabel. Isabel parpadeó rápidamente, forzando una sonrisa. «No, querida, solo estaba pensando en alguien a quien quería mucho». Carmen asintió con una seriedad sorprendente para alguien tan joven. Entonces, para sorpresa de Isabel, la niña se quitó el medallón dorado y se lo ofreció. «Mami dijo que esto da suerte», explicó Carmen. «Puedes quedártelo un rato si quieres». Isabel sintió que se le encogía el corazón. Con manos temblorosas, tomó el medallón, sintiendo su peso familiar. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los recuerdos de Aurora, joven y radiante, inundaron su mente. «Gracias», Carmen logró decir, con la voz quebrada. «Significa mucho para mí». Al notar la interacción, Lola se unió a ellas en el banco. «Abuela Isa, ¿nos cuentas un cuento?», preguntó, sus ojos brillando de expectación. Isabel sonrió, guardándose el medallón en el bolsillo del delantal. «Por supuesto, mis queridas. ¿Qué tal la historia de la princesa valiente y su hermana mágica?». Las niñas asintieron con entusiasmo, acomodándose a cada lado de Isabel, mientras ella improvisaba el cuento, lleno de aventuras y magia. Isabel se maravillaba de la facilidad con que las gemelas se habían convertido en parte de su vida. Era como si siempre hubieran pertenecido allí, llenando un vacío que no sabía que existía. El resto de la tarde transcurrió en un torbellino de actividades. Recogieron flores para decorar la mesa de la cena, jugaron al escondite entre los árboles con Consuelo, el ama de llaves, uniéndose ocasionalmente, y finalmente regresaron a la cocina para disfrutar de las galletas que habían hecho. «Son las mejores galletas de todo el mundo», declaró Lola, con la boca llena de migas. «Estoy completamente de acuerdo», rió Isabel, sirviendo vasos de leche fría para acompañar. Mientras las niñas devoraban las galletas, Isabel se encontró observándolas de cerca. Había algo en sus gestos, la forma en que inclinaban la cabeza o arrugaban la nariz, que le recordaba a Aurora. ¿O era solo su imaginación, alimentada por la esperanza y el anhelo? Abuela Isa la llamó Carmen, rompiendo el hilo de sus pensamientos. ¿Podemos leer un libro antes de dormir? Pero claro, respondió Isabel, levantándose. Vamos a elegir uno de la biblioteca. La biblioteca, con sus altas estanterías llenas de libros y el reconfortante olor a papel y cuero viejo, era uno de los lugares favoritos de las niñas en la finca. Pasaron varios minutos recorriendo las estanterías, eligiendo finalmente un libro de cuentos de hadas ilustrado. Acomodándose en el gran sillón de cuero con Carmen y Lola acurrucadas en su regazo, Isabel comenzó a leer. Su voz suave dio vida a las palabras, pintando imágenes de reinos lejanos y héroes valientes. Antes de que pudieran llegar al final de la historia, las gemelas ya estaban dormidas, sus cabezas descansando sobre el hombro de Isabel. Con cuidado de no despertarlas, cerró el libro y se quedó allí, saboreando el momento. El suave tic-tac del reloj de pie y la respiración rítmica de las gemelas eran los únicos sonidos en la silenciosa biblioteca. Isabel contempló los rostros dormidos de Carmen y Lola, sintiendo una oleada de amor y protección que no había experimentado en décadas. «Oh», Aurora susurró, «si tan solo pudieras verlas ahora». Con un suspiro, Isabel despertó suavemente a las niñas, guiando sus somnolientas figuras a su habitación. Después de arroparlas y darles un beso de buenas noches, se retiró a su propio dormitorio, agotada pero con el corazón lleno de satisfacción. Sentada en su tocador, Isabel sacó el medallón del bolsillo de su delantal. A la suave luz de la lámpara examinó la pieza dorada, sus dedos trazando sus familiares detalles. «¿Qué debo hacer?»,
murmuró a la quietud de la habitación. ¿Debía contarle a Alejandro sus sospechas? ¿Investigar más a fondo? ¿O simplemente atesorar estos preciosos momentos con las niñas sin preocuparse por el pasado o el futuro? Colocando el medallón con cuidado en el tocador, Isabel se preparó para acostarse. Mientras se tumbaba, no pudo evitar sonreír al pensar en cómo había cambiado su vida en solo unos días. La finca de los Guzmán, durante tanto tiempo un mausoleo de recuerdos, ahora palpitaba con nueva vida. Los pasillos, antes silenciosos, resonaban con risas y pasos apresurados. El jardín, descuidado durante años, era de nuevo un lugar de descubrimiento y juego. Y en el centro de todo estaban Carmen y Lola, dos pequeñas luces que habían devuelto el calor y el propósito a la vida de Isabel. Cerrando los ojos, Isabel hizo una promesa silenciosa. Sin importar lo que deparara el futuro, protegería a estas niñas con todo lo que tenía. Y tal vez, solo tal vez, juntas podrían desentrañar los misterios del pasado y construir un futuro lleno de amor y felicidad. Con estos pensamientos reconfortantes, Isabel se durmió, arrullada por el lejano sonido de la suave respiración de Carmen y Lola. La noche cayó sobre la finca de los Guzmán, envolviéndola en sombras y silencio. Isabel, incapaz de dormir, deambulaba por los pasillos como un fantasma inquieto. Sus pasos la llevaron, inevitablemente, a la habitación de las gemelas. De pie en el umbral, observó las figuras dormidas de Carmen y Lola. El suave resplandor de una lámpara con forma de luna bañaba la habitación en una luz etérea, haciendo que el medallón alrededor del cuello de Carmen brillara como una estrella caída. Con el corazón palpitante, Isabel se acercó a la cama de Carmen. Sus manos temblaron al alcanzar el delicado objeto dorado. El familiar tacto del frío metal contra sus dedos desató un torrente de recuerdos. Hace 25 años. «Mamá, necesito que lo entiendas», suplicó Aurora, sus ojos verdes brillando con lágrimas contenidas. «Es la decisión más difícil que he tomado, pero sé que es la correcta». Isabel sintió como si el suelo desapareciera bajo sus pies. «Pero, querida, podríamos criar al bebé juntas. No tienes que hacer esto sola». Aurora negó con la cabeza, pasándose una mano por su prominente vientre. «No se trata solo de mí, mamá. Piensa en el bebé. ¿Qué futuro podría ofrecerle yo? ¿Ser madre soltera a los 18? ¿Sin estudios? ¿Sin carrera?» Las palabras de Aurora eran sensatas, pero para Isabel sonaban como la destrucción de todos sus sueños. Ver a su hija embarazada a una edad tan temprana ya había sido un shock, pero la idea de dar al bebé en adopción le resultaba casi insoportable. «¿Y si dudó Isabel, con la voz temblorosa, y si luego te arrepientes?» Aurora sonrió con tristeza, recogiendo la pequeña caja de terciopelo de la mesita de noche. De ella sacó el medallón dorado, una reliquia familiar transmitida durante generaciones. «Por eso tengo esto», explicó, sosteniendo el medallón contra la luz. «Lo dejaré con el bebé. Un día, cuando sea el momento adecuado, tal vez nos reunamos». Isabel observó, con el corazón roto, cómo Aurora guardaba el medallón en una pequeña bolsa, junto con otros recuerdos. Un mechón de su pelo, una carta sellada, una pequeña manta bordada a mano. «Prométemelo», mamá susurró Aurora, con los ojos fijos en los de Isabel. «Prométeme que si un día este bebé viene a buscarnos, lo recibirás con los brazos abiertos». Con lágrimas corriendo por sus mejillas, Isabel asintió. «Te lo prometo, mi amor, te lo prometo». De vuelta en el presente, Isabel sostenía el medallón con reverencia, sus lágrimas cayendo silenciosamente sobre el metal dorado. La promesa que había hecho tantos años atrás resonaba en su mente, un doloroso recordatorio de sueños incumplidos y preguntas sin respuesta. Con cuidado de no despertar a Carmen, Isabel le quitó el medallón del cuello. Sosteniéndolo a la luz, examinó cada detalle familiar: el delicado patrón floral en el anverso, las iniciales AG, Aurora Guzmán, meticulosamente grabadas en el reverso. No había duda, este era el medallón de Aurora.
El peso de la revelación la golpeó como una ola, haciendo que Isabel se tambaleara. Se alejó de la cama, sus pensamientos un torbellino de emociones contradictorias. ¿Podría ser posible? Después de tantas búsquedas infructuosas, ¿podría el destino haber traído a su bisnieta, no, a sus bisnietas, directamente a su puerta? Isabel se desplomó en el sillón de la esquina de la habitación, el medallón aferrado en su mano como un talismán. Fragmentos de memoria danzaban en su mente, mezclándose con las preguntas que la atormentaban. El día en que Aurora se fue al hospital para dar a luz estaba grabado en la memoria de Isabel como una dolorosa cicatriz. «Todo irá bien, mamá», sonrió Aurora, aunque sus ojos delataban su nerviosismo. «Antes de que te des cuenta, estaré de vuelta y podremos seguir adelante». Isabel asintió, forzando una sonrisa. «Te estaré esperando, mi amor». Esa fue la última vez que vio a su hija con vida. Las horas siguientes fueron una neblina de ansiedad y miedo. Cuando el médico finalmente apareció, su rostro sombrío contaba una historia que Isabel se negaba a aceptar. «Lo siento, señora Guzmán. Hicimos todo lo que pudimos, pero hubo complicaciones». El mundo de Isabel se derrumbó en ese momento. Entre sollozos desesperados, logró preguntar por el bebé. «La niña está bien», aseguró el médico, «una niña sana». Pero cuando Isabel, devastada por el dolor, finalmente reunió las fuerzas para buscar a su nieta, ya era demasiado tarde. Siguiendo los deseos de Aurora, la bebé ya había sido entregada en adopción. «Oh, Aurora», susurró Isabel en la silenciosa habitación, su voz temblando de emoción. «¿He cumplido finalmente mi promesa?» Su mirada se posó en las camas donde Carmen y Lola dormían plácidamente. ¿Qué tan cruel podía ser el destino, trayendo a estas niñas a su vida solo para arrancárselas de nuevo? Porque Isabel sabía que, legalmente, no tenía ningún derecho sobre las niñas. Ni siquiera sabía con certeza si eran realmente sus bisnietas. El suave sonido de pasos en el pasillo la alertó. Consuelo, el ama de llaves, apareció en el umbral, con el rostro lleno de preocupación. «Señora Isabel, ¿está todo bien?» Oí voces. Isabel se secó rápidamente las lágrimas, intentando componerse. «Todo está bien, Consuelo. Solo estaba comprobando a las niñas». Consuelo asintió, aunque sus ojos mostraban que no estaba del todo convencida. «¿Quiere que le traiga una tila, señora?» «No, gracias. Creo que intentaré dormir un poco». Después de que Consuelo se fuera, Isabel se levantó lentamente, sus huesos protestando con cada movimiento. Antes de salir de la habitación, se inclinó sobre cada una de las niñas, depositando un suave beso en sus frentes. «Encontraré la verdad», prometió en un susurro, «y haré todo lo que pueda para manteneros seguras y amadas». De vuelta en su propia habitación, Isabel se sentó en su tocador, todavía sosteniendo el medallón en su mano. Su reflejo en el espejo mostraba a una mujer dividida entre la esperanza y el miedo, entre el pasado y un futuro incierto. ¿Debía decírselo a Alejandro? Tenía derecho a saberlo, pero Isabel temía las complicaciones que pudieran surgir. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si esto, de alguna manera, llevaba a perder a las niñas? Con un profundo suspiro, Isabel abrió el cajón del tocador y a regañadientes guardó el medallón. Por ahora mantendría sus sospechas para sí misma. Necesitaba más tiempo, más pruebas, antes de involucrar a Alejandro o a cualquier otra persona. Tumbada en la cama, Isabel cerró los ojos, pero el sueño se negaba a llegar. En su lugar, imágenes de Aurora, joven y radiante, danzaban en su mente, fusionándose con los rostros sonrientes de Carmen y Lola. «Dame fuerzas», Aurora murmuró en la oscuridad. «Muéstrame el camino». A medida que avanzaba la noche, Isabel finalmente cayó en un sueño inquieto, su corazón dividido entre el dolor del pasado y la frágil esperanza del futuro. La finca de los Guzmán, antes un monumento a la pérdida y la soledad, ahora albergaba secretos que, de ser revelados,
Podrían sanar viejas heridas y forjar nuevos lazos de amor y familia. Afuera, la luna brillaba sobre el jardín, sus sombras danzando entre las flores como los secretos danzaban en la mente de Isabel. Y en algún lugar, más allá del velo del tiempo y la memoria, el espíritu de Aurora sonreía, sabiendo que su madre, sin siquiera darse cuenta, estaba cumpliendo la promesa que le había hecho tanto tiempo atrás. La verdad, como el medallón dorado, brillaba en la oscuridad, esperando el momento adecuado para ser revelada y unir el pasado y el presente en un abrazo de redención y amor. La mañana llegó a la finca de los Guzmán con una energía diferente. El sol de verano bañaba el bien cuidado jardín, donde Carmen y Lola jugaban felices bajo la atenta mirada de Isabel. El sonido de las risas infantiles resonaba en la propiedad, un sonido ausente durante mucho tiempo en ese lugar. Isabel observaba a las niñas con una sonrisa, su corazón lleno de una mezcla de alegría y aprensión. El medallón, ahora escondido en su tocador, pesaba en sus pensamientos. Pero sus reflexiones fueron interrumpidas por el timbre de la puerta. Consuelo, el ama de llaves, se apresuró a abrir. Isabel oyó voces emocionadas en la entrada y, curiosa, se acercó a la puerta principal. «Señora Guzmán», exclamó Margarita Wilkins, una vecina de mediana edad que vivía a 2 casas de distancia. «He oído que está cuidando de 2 niñas pequeñas. Pensé en traer algunas cosas que podrían ser útiles». Margarita no estaba sola. Detrás de ella, Isabel vio al menos a media docena de otros vecinos, todos cargando bolsas, cajas e incluso platos cubiertos. «Oh, cielos», murmuró Isabel, sorprendida por la repentina y bien intencionada invasión. «Abuela Isa», la voz de Lola resonó detrás de ella. «¿Quiénes son estas personas?». Las gemelas se habían acercado, curiosas por el alboroto. Inmediatamente, las miradas de los vecinos se posaron en ellas, sus rostros mostrando ternura y compasión. «¡Pero qué adorables son!», exclamó el señor Fenton, un anciano que vivía en la esquina. «He traído algunos libros infantiles que mis nietos solían leer. Pensé que les gustarían». Uno por uno, la gente fue entrando en la casa, presentándose a las niñas y ofreciéndoles sus regalos. Inicialmente atónita, Isabel pronto se sintió conmovida por la generosidad de sus vecinos. «Esta es ropa que mi hija solía usar», dijo Sarah Jenkins, entregando una caja llena de vestidos de colores. «Espero que les sirva». Carmen y Lola, aunque un poco tímidas al principio, rápidamente se sintieron encantadas con la atención y los regalos. Sus ojos brillaban con cada nuevo juguete o libro que recibían. Isabel observaba todo con una mezcla de gratitud y preocupación. Por un lado, estaba profundamente conmovida por el apoyo de la comunidad. Por otro, le preocupaba que toda esta atención pudiera complicar aún más su ya delicada situación. Señora Guzmán la llamó Margarita, llevándola a un lado. «Todos nos enteramos de esto a través de Consuelo. Queremos que sepa que la comunidad está aquí para ayudar en lo que sea necesario». Isabel asintió, emocionada. «Lo aprecio mucho, Margarita, de verdad. Nunca lo esperé». «Somos una comunidad», interrumpió el señor Fenton. «Es nuestro deber cuidarnos los unos a los otros». La mañana se convirtió en una fiesta improvisada. Consuelo, eficiente como siempre, organizó una merienda en el porche del patio trasero. Las gemelas, superando rápidamente su timidez, corrían de un adulto a otro, encantadas con la atención. Isabel observaba con una sonrisa, pero su corazón estaba inquieto. ¿Cómo explicaría la situación de las niñas? ¿Qué diría cuando la gente inevitablemente preguntara por sus padres o cómo habían acabado allí? Sus preocupaciones se vieron momentáneamente interrumpidas cuando notó a Carmen de pie, sola, cerca del rosal. La niña aferraba el medallón, su rostro contemplativo, más allá de su edad. «¿Está todo bien, querida?», preguntó Isabel suavemente, acercándose a ella. Carmen levantó la vista, una sombra de tristeza parpadeando en su rostro. «Echo de menos a mami», susurró. El corazón de Isabel se encogió. Se arrodilló junto a la niña, ignorando sus rodillas protestonas. «Sé que sí, mi amor.
y está bien echarla de menos. Carmen asintió, sus dedos acariciando el medallón. Dijo que nos mantendría a salvo, que un día encontraríamos a nuestra verdadera familia. Isabel sintió que se le cortaba la respiración. Antes de que pudiera responder, Lola se unió a ellas, con el rostro iluminado por una sonrisa. «Carmen, ven a ver lo que ha traído la señora Jenkins. Son muñecas que se parecen a nosotras». Las dos corrieron de vuelta al grupo, dejando a Isabel sola, con sus pensamientos arremolinados. La llegada de un coche desconocido a la entrada de la finca la devolvió a la realidad. Una mujer de mediana edad, con el pelo recogido en un moño apretado y gafas de montura fina, salió del vehículo. Su postura era profesional, casi austera. «¿Señora Isabel Guzmán?», llamó acercándose. Isabel se puso de pie, alisándose el vestido con nerviosismo. «Sí, soy yo». Marta Sánchez, trabajadora social, se presentó la mujer, extendiendo la mano. «Me han asignado para evaluar la situación de las niñas a su cargo». El murmullo de la pequeña fiesta se silenció. Todos los ojos se volvieron hacia la recién llegada. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero mantuvo la compostura. «Por supuesto, señorita Sánchez. Pase, por favor. ¿Podemos hablar en mi despacho?». Llevando a Marta al interior, Isabel lanzó una mirada tranquilizadora a las gemelas, que observaban la escena con curiosidad. En la tranquilidad de su despacho, Isabel se sentó detrás de su escritorio, indicando a Marta que tomara la silla de enfrente. «Señora Guzmán», comenzó Marta, con tono profesional. «Entiendo que está cuidando de 2 niñas que encontró su nieto». Isabel asintió. «Sí, es correcto. Carmen y Lola. Alejandro las encontró hace unos días, solas y asustadas». Marta tomó notas en su blog. «¿Y han estado bajo su cuidado desde entonces?». «Sí, Alejandro tuvo que viajar por negocios y me pidió que las cuidara temporalmente». La trabajadora social enarcó una ceja. «Ya veo. ¿Y qué hay de los padres de las niñas? ¿Alguna información sobre ellos?». Isabel dudó. ¿Cómo explicar sus sospechas sin sonar completamente irracional? «Desafortunadamente, no tenemos mucha información. Las niñas no hablan mucho de ello». Marta frunció el ceño. «Señora Guzmán, espero que entienda la delicadeza de esta situación. 2 niñas sin identificación, sin registros oficiales, al cuidado de alguien sin vínculos legales». «Entiendo perfectamente», interrumpió Isabel con firmeza. «Pero también espero que usted entienda que estas niñas necesitaban un hogar seguro y lleno de amor. Y eso es exactamente lo que les estamos proporcionando». La expresión de Marta se suavizó ligeramente. «No dudo de sus intenciones, señora Guzmán, pero hay protocolos que deben seguirse». En ese momento, un suave golpe en la puerta los interrumpió. Consuelo entró, seguida de Carmen y Lola. «Perdonen la interrupción, señora», dijo Consuelo, pero las niñas insistieron en enseñarle algo a la señorita Sánchez. Carmen se adelantó, sosteniendo un dibujo. «Hemos hecho esto para usted», dijo tímidamente, entregando el papel a Marta. La trabajadora social tomó el dibujo, su expresión visiblemente suavizada. Era un dibujo simple, pero lleno de color, que mostraba a 2 niñas cogidas de la mano con una figura más alta, claramente Isabel. «Es nuestra nueva familia», explicó Lola con orgullo. Marta miró del dibujo a las niñas y luego a Isabel. Algo en su expresión cambió sutilmente. «Bueno», dijo, colocando cuidadosamente el dibujo en su carpeta. «Parece que vosotras 2 estáis muy contentas aquí». Isabel sintió que un nudo en su garganta se aflojaba un poco. «Son una bendición», dijo suavemente. «Y haremos lo que sea necesario para garantizar su bienestar». Marta se levantó, su rostro ahora más amable. «Necesitaré realizar algunas visitas de seguimiento, por supuesto, y tendremos que iniciar el proceso para regularizar su situación». Pero hizo una pausa, mirando de nuevo el dibujo. «Por ahora, parece que están en buenas manos».
Mientras Isabel acompañaba a Marta a la puerta, sintió una mezcla de alivio y aprensión. Sabía que esto era solo el comienzo de un largo proceso, pero estaba decidida a hacer lo que fuera necesario para mantener a Carmen y Lola seguras y felices. Afuera, la pequeña fiesta continuaba. Las gemelas volvieron corriendo al jardín, uniéndose pronto a un juego con algunos niños del vecindario que habían llegado. «¿Sabe, señora Guzmán?», comentó Marta, observando la escena. «En todos mis años como trabajadora social, rara vez he visto a una comunidad unirse así por unos niños que ni siquiera conocían. Dice mucho de usted y de este lugar». Isabel asintió, conmovida. «Tenemos la bendición de tener unos vecinos maravillosos». Cuando Marta se despidió y se fue, Isabel se encontró de nuevo rodeada de vecinos bien intencionados, todos ansiosos por noticias. «Todo está bien», tranquilizó al grupo. La señorita Sánchez estaba contenta con lo que vio, pero todavía tenemos un largo camino por delante. Margarita Wilkins se adelantó, tomando la mano de Isabel. «Y estaremos aquí para ayudar en cada paso del camino», prometió, con murmullos de acuerdo resonando a su alrededor. En ese momento, observando a Carmen y Lola jugar felices en el jardín, rodeadas del afecto y el apoyo de toda una comunidad, Isabel sintió una oleada de esperanza. No sabía qué le deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo no se sentía sola en este viaje. El medallón, escondido en su habitación, todavía guardaba muchos secretos, pero por ahora Isabel se permitió disfrutar de la alegría del momento, agradecida por el apoyo inesperado y el amor que florecía en su vida, antes solitaria. La oficina de Marta Sánchez era un caos organizado. Pilas de expedientes cubrían cada superficie disponible y el olor a café rancio impregnaba el aire. Sentada en su escritorio, Marta se frotó los ojos cansados, la frustración evidente en su rostro. Durante semanas había estado investigando incansablemente los orígenes de Carmen y Lola, las misteriosas gemelas que ahora vivían con Isabel Guzmán. Cada nueva pista llegaba a un callejón sin salida. Cada teoría resultaba infructuosa. Marta cogió el teléfono, marcando un número que conocía de memoria. «Hola, señora Guzmán. Soy Marta Sánchez. Me gustaría pasar esta tarde a hablar. Tengo algunas novedades». Unas horas más tarde, Marta aparcó su coche frente a la imponente finca de los Guzmán. El contraste entre la serenidad del lugar y su mente turbulenta no podría haber sido mayor. Isabel la saludó en el porche, su rostro una mezcla de ansiedad y esperanza. «Señorita Sánchez, qué bueno verla. Pase, por favor». Mientras caminaban hacia el despacho, Marta vislumbró a Carmen y Lola jugando en el jardín, sus risas resonando en la propiedad. La escena solo avivó su determinación de resolver el misterio que rodeaba a las niñas. En la comodidad del despacho de Isabel, Marta abrió su carpeta, extendiendo algunos documentos sobre el escritorio. «Señora Guzmán», comenzó, su tono profesional enmascarando su frustración. «He pasado las últimas semanas investigando exhaustivamente los antecedentes de Carmen y Lola. Desafortunadamente, no tengo buenas noticias». Isabel sintió que se le encogía el corazón. «¿Qué ha encontrado?». Marta suspiró, recogiendo uno de los informes. «Para ser franca, no he encontrado nada. Es como si estas niñas simplemente no existieran antes de aparecer aquí». Comenzó a esbozar su investigación. «Empecé con los orfanatos y centros de acogida en un radio de 200 kilómetros. Ninguno de ellos tiene registros de gemelas que coincidan con la descripción de Carmen y Lola. Ampliamos la búsqueda a todo el estado, luego a los estados vecinos. Nada». Isabel asintió con el rostro pálido. Marta continuó. «Comprobamos los registros de nacimiento de todos los hospitales de la región de los últimos 5 años. Ningún par de gemelas con sus características, ni siquiera nacimientos individuales que pudieran coincidir». «¿Y niños desaparecidos?», preguntó Isabel con la voz temblorosa. Marta negó con la cabeza.
Fue una de las primeras cosas que comprobamos. No hay denuncias de gemelas desaparecidas que coincidan con su edad o descripción, ni siquiera de niños desaparecidos individualmente que pudieran ser ellas. Isabel se reclinó en su silla, asimilando la información. Marta podía ver la lucha interna en sus ojos. «Señora Guzmán», dijo Marta suavemente, «sé que esto es difícil, pero tengo que preguntar. ¿Hay algo, cualquier cosa, que las niñas hayan mencionado sobre su pasado? El más mínimo detalle podría darnos una pista». Isabel dudó un momento, sus pensamientos volviendo brevemente al medallón de Carmen, pero decidió guardarse esa información para sí misma, por ahora. «No dicen mucho sobre su pasado», respondió Isabel con cautela. Pero Carmen mencionó una vez que su madre las dejó en un banco, prometiendo volver. Marta anotó eso rápidamente. «Eso coincide con lo que me dijo su nieto Alejandro sobre dónde las encontró. ¿Algo más? ¿Nombres, lugares, cualquier detalle?» Isabel negó con la cabeza. «Nada concreto. Parecen reacias a hablar de ello». Marta asintió con simpatía. «Es común en niños que han experimentado un trauma. Pueden estar bloqueando recuerdos dolorosos». Un pesado silencio llenó el estudio. Marta presentía que había más en la historia, algo que Isabel no estaba compartiendo. Pero sus años de experiencia le decían que no presionara demasiado. «Señora Guzmán», dijo finalmente, «necesito ser honesta con usted. La falta de información complica nuestra situación. Legalmente, no podemos simplemente ignorar el hecho de que tenemos 2 niñas sin documentación ni historia conocida». Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué significa eso para Carmen y Lola?». Marta dudó, eligiendo sus palabras con cuidado. «Por ahora, están seguras aquí, bajo su cuidado temporal. Pero eventualmente, si no podemos establecer sus orígenes o localizar a familiares, el Estado podría intervenir». «No», exclamó Isabel, poniéndose de pie abruptamente. «No podemos permitir que las metan en el sistema. Finalmente han encontrado un hogar, estabilidad». «Lo entiendo», la calmó Marta. «Y créame, haré todo lo que esté en mi poder para evitarlo. Pero tenemos que estar preparados para todas las posibilidades». Isabel se calmó, sentándose de nuevo. Su mente se arremolinaba, dividida entre el deseo de revelar sus sospechas sobre el medallón y el miedo a perder a las niñas. Marta continuó. «Seguiré investigando, señora Guzmán. Tal vez podamos intentar un enfoque diferente. Anuncios en periódicos o incluso en la televisión local. Alguien podría reconocerlas». Isabel asintió, aunque la idea de exponer públicamente a las gemelas la inquietaba. «¿Y las niñas?», preguntó Isabel. «¿Cómo debemos proceder con ellas mientras tanto?». Marta sonrió amablemente. «Siga haciendo lo que está haciendo. Dales amor, estabilidad y seguridad. Si se sienten preparadas para hablar más sobre su pasado, escúchalas sin presionar. Cada pequeño detalle podría ser crucial». Cuando Marta se preparaba para irse, Isabel la acompañó a la puerta. Afuera, Carmen y Lola seguían jugando en el jardín, sus risas llenando el aire. «Parecen tan felices aquí», comentó Marta, observando a las niñas. Isabel asintió, un nudo formándose en su garganta. «Son una bendición. Haré lo que sea necesario para mantenerlas seguras y felices». Marta le puso una mano reconfortante en el brazo. «Seguiremos trabajando en ello, señora Guzmán. No pierda la esperanza». Mientras el coche de Marta desaparecía por el camino, Isabel permaneció en el porche, observando a las gemelas. Su corazón estaba dividido entre el miedo a lo desconocido y su determinación de proteger a las 2 niñas que habían traído tanta luz a su vida. El medallón, su secreto guardado, pesaba mucho en su mente, pero por ahora Isabel decidió mantener sus sospechas para sí misma. El futuro era incierto, pero lo enfrentaría día a día, con Carmen y Lola a su lado. El taxi de Alejandro serpenteaba por el camino arbolado que conducía a la finca de los Guzmán. Agotado tras una intensa semana de negociaciones en Tokio, apenas podía esperar a llegar a casa.
Más que la comodidad familiar, sin embargo, estaba ansioso por Carmen y Lola. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente a la finca, Alejandro se quedó momentáneamente atónito. El jardín, antes inmaculado pero algo austero, ahora rebosaba de vida. Flores de colores llenaban los parterres, y juraría que había un pequeño columpio colgando del viejo olivo. Tomando su maleta, Alejandro se acercó a la puerta principal, con el corazón palpitante. Antes de que pudiera llamar, la puerta se abrió de golpe, revelando a su abuela Isabel. «¡Alejandro!», exclamó, su rostro iluminándose con una sonrisa que no había visto en años. «Bienvenido a casa, querido». Pero antes de que Alejandro pudiera responder, dos pequeñas figuras salieron disparadas de detrás de Isabel, lanzándose a sus brazos con chillidos de alegría. «¡Tío Alejandro! ¡Has vuelto!». Alejandro se tambaleó hacia atrás, sorprendido por su fuerza y por la oleada de emoción que lo invadió. Carmen y Lola, que hacía solo una semana habían sido dos niñas asustadas y silenciosas, ahora reían y parloteaban emocionadas, contándole todo lo que había sucedido en su ausencia. La abuela Isa nos enseñó a hacer galletas y plantamos flores en el jardín. Hay un columpio nuevo, ven a ver. Mirando por encima de las cabezas de las niñas, Alejandro se encontró con la mirada de su abuela, con lágrimas brillando sin derramarse. Isabel simplemente sonrió, haciéndoles señas para que entraran. El interior de la finca estaba igualmente transformado. Dibujos de colores adornaban las paredes, los juguetes estaban ordenadamente dispuestos en el salón, y el aire olía a galletas recién horneadas. «Dios mío, abuela», murmuró Alejandro, todavía abrazando a las gemelas. «¿Qué ha pasado aquí?». Isabel rió, un sonido lleno de vida que Alejandro no había oído en décadas. Dos pequeñas hadas mágicas invadieron nuestro hogar y trajeron el verano de vuelta a nuestras vidas. Las niñas rieron ante la descripción, finalmente soltando a Alejandro para que pudiera sentarse. Abuela Isa dijo: «Carmen», tirando de la manga de Isabel, «¿podemos enseñarle al tío Alejandro lo que hicimos en la biblioteca?». «Por supuesto, querida», respondió Isabel. «¿Por qué no vais vosotras dos a preparar la sorpresa mientras Alejandro y yo hablamos un poco?». Las gemelas asintieron con entusiasmo, corriendo hacia la biblioteca. Una vez que las niñas estuvieron fuera de la vista, Alejandro se volvió hacia su abuela, su expresión una mezcla de alegría y confusión. «Abuela, no sé ni por dónde empezar. Parecen tan diferentes, tan felices». Y tú hizo una pausa, estudiando el rostro de Isabel. «Pareces años más joven». Isabel sonrió, sentándose a su lado en el sofá. «Ha sido una semana intensa, Alejandro. Estas niñas han devuelto algo a esta casa, algo que no sabía que faltaba». Alejandro asintió, todavía procesando todo. «¿Y la trabajadora social? ¿Algún progreso en descubrir de dónde vienen?». La sonrisa de Isabel vaciló. «Marta Sánchez ha estado trabajando incansablemente, pero no hay registros, Alejandro. Es como si Carmen y Lola hubieran aparecido de la nada». Alejandro frunció el ceño, preocupado. «Eso complica las cosas, ¿no?». «Sí», suspiró Isabel. «Pero por ahora están seguras aquí, y haré lo que sea necesario para que siga siendo así». En ese momento, las gemelas regresaron, ansiosas por mostrarle a Alejandro lo que habían preparado. Tomándolo de las manos, lo llevaron a la biblioteca. La transformación allí era aún más impresionante. Un rincón entero se había convertido en un fuerte de lectura, completo con cojines, mantas y estanterías bajas repletas de libros infantiles. «Mira, tío Alejandro», exclamó Lola, señalando un gran cartel en la pared. Hicimos un mural de historias. El mural era un collage de dibujos, recortes y cuentos cortos escritos con letra infantil. En el centro había un retrato de la familia: Alejandro, Isabel, Carmen y Lola, todos cogidos de la mano y sonriendo brillantemente. Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta.
Es maravilloso, chicas. Habéis hecho un trabajo increíble. Mientras las gemelas le mostraban con orgullo cada detalle del mural, Alejandro notó algo que brillaba alrededor del cuello de Carmen. El medallón. Casi lo había olvidado en medio de toda la emoción de su regreso. Carmen dijo suavemente: «Ese medallón, ¿todavía lo llevas todo el tiempo?» Carmen asintió, aferrando la pieza dorada con afecto. Mami dijo que era especial, que nos mantendría a salvo. Alejandro intercambió una mirada significativa con Isabel, que se había unido a ellos en la biblioteca. Había algo en ese medallón, una historia no contada que parecía flotar en el aire. «Chicas», intervino Isabel suavemente, «¿qué tal si vais a ayudar a Consuelo a preparar una merienda especial para celebrar el regreso del tío Alejandro? Seguro que está hambriento después de su largo viaje». Las gemelas aceptaron con entusiasmo, corriendo hacia la cocina. Tan pronto como se fueron, Alejandro se volvió hacia su abuela. «Abuela, ¿ese medallón? ¿Hay algo que no me estás contando?» Isabel respiró hondo, sentándose en su sillón favorito. «Alejandro, hay algo que necesito decirte. Algo sobre Aurora, tu tía». Alejandro se inclinó hacia adelante, intrigado. Sabía muy poco sobre Aurora, solo que había muerto joven, antes de que él naciera. «Ese medallón», comenzó Isabel, su voz temblando de emoción, pertenecía a Aurora. Era su posesión más preciada. «¿Pero cómo?», preguntó Alejandro, confundido. Isabel levantó una mano, indicando silencio. «Aurora estaba embarazada cuando murió, Alejandro. Ella había decidido dar al bebé en adopción». La boca de Alejandro se abrió de par en par. «Yo no tenía ni idea. ¿Por qué nunca me lo contaste?» «Era demasiado doloroso», admitió Isabel. «Y después de tantos años sin encontrar al bebé, parecía inútil reabrir esa herida». Alejandro procesó la información por un momento. «¿Pero el medallón? ¿Crees que Carmen y Lola?» Isabel negó con la cabeza. «No estoy segura, Alejandro. Una parte de mí quiere creer que es verdad, que de alguna manera el destino ha traído a mis bisnietas de vuelta a mí. Pero otra parte teme que estoy viendo conexiones donde no las hay, solo porque deseo desesperadamente que sea real». Alejandro se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera podía ver a Carmen y Lola ayudando a Consuelo a recoger hierbas del jardín. «Entonces, ¿qué hacemos ahora, abuela?», preguntó suavemente. Isabel se unió a él junto a la ventana. «Por ahora, seguimos amándolas y protegiéndolas. Y tal vez, con el tiempo, la verdad saldrá a la luz». Justo entonces, las gemelas regresaron, llevando una bandeja de bocadillos y limonada. «Hemos hecho tu merienda favorita, tío Alejandro», anunció Lola con orgullo. Alejandro sonrió, su corazón llenándose de un amor que no sabía que era capaz de sentir. «Gracias, amores. Tiene una pinta deliciosa». Mientras todos se acomodaban para disfrutar de la merienda, Carmen miró seriamente a Alejandro e Isabel. «Tío Alejandro», abuela Isa comenzó, su pequeña voz decidida, «queremos pediros algo». «Por supuesto, querida», respondió Isabel, intercambiando una mirada preocupada con Alejandro. Nos queremos quedar aquí para siempre», dijo Carmen, con los ojos muy abiertos y esperanzados. Lola intervino. «Es que os queremos mucho a los dos y no queremos irnos nunca». Alejandro sintió que se le encogía el corazón. Miró a Isabel, viendo la misma emoción reflejada en sus ojos. «Oh, mis queridas», dijo Isabel, atrayéndolas en un abrazo. «Por lo que a nosotros respecta, podéis quedaros aquí para siempre». Alejandro se unió al abrazo, formando un círculo protector alrededor de las gemelas. «Haremos todo lo que esté en nuestro poder para que eso suceda», prometió. Mientras abrazaba a las niñas, Alejandro no pudo evitar notar el brillo del medallón en el cuello de Carmen. Independientemente de su origen, sabía que estas dos niñas ya eran parte de su familia y haría cualquier cosa para mantenerlas seguras y amadas.
La tarde transcurrió en una neblina de historias, juegos y risas. A pesar de su fatiga de viaje, Alejandro se sentía energizado por la presencia de las gemelas. Observándolas interactuar con Isabel, viendo la chispa en los ojos de su abuela, se dio cuenta de cuánto había cambiado la finca, no solo física, sino espiritualmente. Esa noche, después de que las niñas estuvieran arropadas en la cama, Alejandro e Isabel se sentaron en el porche, disfrutando de la brisa vespertina. «¿Sabes, abuela?», comenzó Alejandro, contemplando las estrellas. «Cuando dejé a las niñas aquí, estaba preocupado. No sabía si era la decisión correcta. Pero ahora...» Isabel sonrió comprensivamente. «Ahora parece que fue el destino, ¿no?». Alejandro asintió. «Exactamente. Es como si siempre estuvieran destinadas a estar aquí». «Alejandro», dijo Isabel, su voz seria, «no importa lo que pase, no importa la verdad sobre sus orígenes, debemos estar preparados para luchar por ellas. ¿Lo entiendes, verdad?». Alejandro tomó la mano de su abuela, apretándola suavemente. «Lo entiendo perfectamente, abuela. Y estoy totalmente comprometido. Carmen y Lola son familia ahora, pase lo que pase». Al caer la noche, la finca de los Guzmán descansaba en un cómodo silencio. Arriba, dos niñas pequeñas dormían plácidamente, sintiéndose verdaderamente en casa por primera vez en mucho tiempo. Y en cada miembro de esta familia recién formada, una llama de esperanza y amor ardía brillantemente, prometiendo días mejores por venir. El día amaneció gris y lluvioso, como si el cielo reflejara la atmósfera de expectación que se cernía sobre la finca de los Guzmán. Alejandro, que había pasado una noche inquieta reflexionando sobre los drásticos cambios en su vida, encontró a Isabel ya en la cocina preparando el desayuno. «Buenos días», abuela murmuró, aceptando agradecido la taza de café que ella le ofrecía. Isabel sonrió, aunque sus ojos delataban una noche igualmente insomne. «Buenos días, querido. Las niñas todavía duermen. Pensé que podríamos charlar un poco antes de que se despierten». Alejandro asintió, sentándose en la mesa de la cocina. «Abuela, sobre el medallón». Pero antes de que pudiera continuar, el sonido de pasos ligeros los interrumpió. Carmen y Lola entraron, todavía en pijama, con el pelo alborotado y los ojos somnolientos. «Buenos días, abuela Isa». «Buenos días, tío Alejandro», dijeron al unísono, sus voces todavía roncas por el sueño. Isabel inmediatamente cambió al modo abuela, sirviendo a las niñas chocolate caliente y haciendo tostadas con mermelada. Alejandro observaba, asombrado por la facilidad con que ella había asumido este rol maternal. El desayuno transcurrió en un cómodo silencio, roto solo por el tintineo de los cubiertos y comentarios ocasionales sobre los planes del día. Sin embargo, Alejandro no pudo evitar notar que las gemelas parecían más calladas de lo habitual, intercambiando miradas significativas entre ellas. Después de la comida, mientras Isabel comenzaba a recoger los platos, Carmen finalmente habló, su voz apenas un susurro. «Abuela Isa, tío Alejandro, ¿podemos hablar con vosotros?». El tono serio en la voz de la niña hizo que todos se detuvieran. Isabel asintió suavemente, guiándolos a todos al salón, donde se acomodaron en el gran sofá. «Por supuesto, querida», respondió Isabel, sentándose entre las gemelas. «¿Qué tenéis en mente?». Lola tomó la mano de su hermana, como buscando valor. Carmen, a su vez, tocó el medallón alrededor de su cuello, un gesto que Alejandro ahora reconocía como un hábito nervioso. Queremos contaros sobre nuestra mami», comenzó Carmen, su voz temblando. Alejandro e Isabel intercambiaron miradas rápidas, sus corazones latiendo con fuerza ante la perspectiva de escuchar finalmente la historia de las niñas. «Está bien», la animó Alejandro suavemente. «Podéis contarnos lo que queráis. Estamos aquí para escuchar». Lola tomó la iniciativa, su voz más firme que la de Carmen. «Nuestra mami nos dejó en ese banco de la plaza. Dijo que tenía algo importante que resolver y que volvería enseguida». Carmen continuó. «Nos hizo prometer que nos mantendríamos juntas, pasara lo que pasara».
Y nos dio esto, tocó el medallón, lágrimas brillando en sus ojos. Mami dijo que el medallón era muy especial, que era la llave para encontrar a nuestra verdadera familia un día, explicó Lola. Alejandro sintió que se le formaba un nudo en la garganta. ¿Cuánto tiempo esperasteis en el banco? Las gemelas se miraron, como tratando de recordar. Muchos días, respondió finalmente Carmen. Hacía frío y teníamos hambre. Pero no podíamos irnos, añadió Lola rápidamente. Mami prometió que volvería, y no queríamos que no nos encontrara. Isabel acercó a las niñas, con los ojos húmedos. Oh, mis amores, fuisteis tan valientes. Alejandro se arrodilló frente a las gemelas, su voz suave pero firme. Carmen, Lola, ¿recordáis algo más de vuestra mamá? ¿Su nombre, tal vez? ¿O dónde vivíais antes? Las niñas guardaron silencio un momento, sus rostros arrugados en concentración. Finalmente, Carmen habló. Se llamaba Carolina, y lloraba mucho. Siempre decía que lo sentía, que no tenía otra opción. Lola asintió de acuerdo. Vivíamos en muchos sitios diferentes. Nunca nos quedábamos mucho tiempo en ningún lugar. El corazón de Alejandro se dolió ante la imagen de dos niñas pequeñas viviendo una vida nómada con una madre claramente atribulada. Isabel, con la voz embargada por la emoción, preguntó: ¿Y este medallón, chicas? ¿Vuestra madre dijo algo más sobre él? Carmen sostuvo el medallón con reverencia. Dijo que era de su madre, que un día nos llevaría a casa con nuestra verdadera familia. Alejandro e Isabel intercambiaron miradas significativas. El peso de lo que estaban escuchando se desplomó sobre ellos. No era solo la triste historia de dos niñas abandonadas. Había algo más grande, una conexión que todavía no comprendían del todo. Chicas, dijo Alejandro suavemente, habéis sido muy valientes al contarnos todo esto. Estamos muy orgullosos de vosotras. Isabel abrazó a las gemelas con fuerza. Y quiero que sepáis que, pase lo que pase, tenéis un hogar aquí con nosotros. Somos vuestra familia ahora. Las palabras de Isabel parecieron abrir las compuertas. Carmen y Lola comenzaron a llorar. Las lágrimas de años de miedo, incertidumbre y soledad finalmente encontrando una salida. Alejandro se unió al abrazo, formando un capullo protector a su alrededor. Durante varios minutos permanecieron así, unidos, permitiendo que sus emociones fluyeran libremente. Cuando finalmente se separaron, había una sensación de alivio en el aire, como si se hubiera levantado un pesado peso. «Tío Alejandro», preguntó Lola, secándose las lágrimas, «¿crees que veremos a nuestra mami algún día?» Alejandro dudó, intercambiando una mirada con Isabel. «No lo sé, cariño, pero te prometo que haremos todo lo posible para averiguar qué le pasó». Carmen, que había estado callada un momento, preguntó de repente: «Abuela Isa, ¿por qué siempre miras mi medallón de esa manera tan rara?» La pregunta tomó a Isabel por sorpresa. Abrió la boca para responder, pero Alejandro intervino rápidamente. «¿Qué tal si hacemos algo divertido ahora mismo? Creo que a todos nos vendría bien una distracción después de una charla tan seria». Las gemelas, aunque todavía un poco emocionadas, aceptaron con entusiasmo. Pronto estaban todos en la cocina horneando una hornada de galletas. El dulce aroma llenó la casa, desterrando momentáneamente las sombras del pasado. Mientras las niñas se ocupaban decorando galletas, Alejandro apartó a Isabel. Abuela susurró: «Creo que tenemos que hablar. Hay algo sobre ese medallón que no me estás contando, ¿verdad?» Isabel asintió con los ojos puestos en las gemelas. «Sí, Alejandro, y creo que es hora de que sepas toda la verdad. Pero no aquí, no ahora. Esta noche, después de que las niñas estén dormidas». Alejandro aceptó, sintiendo que estaban al borde de una revelación que podría cambiarlo todo. Por ahora, sin embargo, se permitió ser arrastrado de vuelta a la mesa, donde Carmen y Lola lo esperaban con sonrisas brillantes y manos cubiertas de glaseado. El resto del día transcurrió en una mezcla de actividades alegres e introspección tranquila.
Alejandro observaba a las gemelas con nuevos ojos, viendo no solo a dos adorables niñas, sino a supervivientes resilientes de una historia todavía en gran parte desconocida. Esa noche, después de arropar a Carmen y Lola, Alejandro encontró a Isabel en la biblioteca, una taza de té intacta enfriándose frente a ella. La mirada en sus ojos le dijo a Alejandro que la conversación que estaban a punto de tener lo cambiaría todo. Entonces, abuela dijo, sentándose frente a ella, «Supongo que es hora de que me cuentes sobre este medallón». Isabel asintió, respirando hondo. La verdad, guardada durante mucho tiempo, estaba a punto de salir a la luz. Isabel miró fijamente la taza de té que tenía en las manos, el líquido frío reflejando su rostro envejecido. La biblioteca de la finca de los Guzmán, normalmente un refugio de paz, se sentía sofocante esa noche. Alejandro comenzó con la voz ligeramente temblorosa. «Lo que estoy a punto de contarte debería haberlo dicho hace mucho tiempo». Alejandro se acomodó en el sillón de cuero, sintiendo la tensión en el aire. «Estoy listo, abuela. Fue en 1999», continuó Isabel. Aurora solo tenía 18 años cuando descubrió que estaba embarazada. El padre del bebé era de una familia tradicional, pero cuando se enteró del embarazo, simplemente desapareció, hizo una pausa, recordando sus memorias. «¿Tu abuelo?» Estaba furioso. Habló de escándalo, de manchar el nombre de la familia. Aurora se vio prácticamente obligada a aceptar la adopción. El corazón de Alejandro se encogió. «¿Pero por qué nadie me lo dijo nunca?» Vergüenza, miedo, culpa, suspiró Isabel pesadamente. Aurora murió durante el parto por complicaciones. Antes de ir al hospital, me hizo prometer que si un día el bebé venía a buscarnos, yo lo acogería con los brazos abiertos. Dejó el medallón, esperando que sirviera de puente hacia el futuro. «¿El mismo medallón que lleva Carmen?», murmuró Alejandro, la revelación golpeándolo como un rayo. Isabel asintió. «Exactamente. Cuando vi ese medallón en el cuello de Carmen, mi mundo se detuvo. Pensé que era imposible, pero cuanto más observo a las niñas, más veo a Aurora en ellas». «Pero, abuela, si Aurora solo tuvo un bebé, ¿cómo explicamos a las gemelas?» «El bebé de Aurora era una niña», reveló Isabel. «Probablemente su madre, esta Carolina que mencionaron. Las fechas coinciden». Alejandro se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera podía ver a Carmen y Lola dormidas en sus camas. «Necesitamos encontrar a Carolina», declaró finalmente. «Si realmente es la hija de Aurora, necesita saber que tiene una familia aquí». Isabel se unió a él en la ventana. «¿Pero cómo? Solo tenemos su primer nombre». «Tenemos el medallón», respondió Alejandro. «Y ahora que sabemos su origen, podemos rastrear los registros de adopción de esa época. Marta, la trabajadora social, puede ayudar». «¿Y las niñas?», preguntó Isabel, con preocupación en la voz. «¿Cómo se lo diremos?». «Por ahora no lo haremos», decidió Alejandro. «Ya han pasado por mucho. Necesitamos estar seguros antes de despertar sus esperanzas». Isabel estuvo de acuerdo, aunque su corazón se sentía pesado por el secreto. «Alejandro, si Carolina es realmente la hija de Aurora, entonces haremos todo lo posible por ayudarla», también terminó Alejandro. «Somos familia, después de todo». El resto de la noche lo pasaron planeando los siguientes pasos. Alejandro contactaría a Marta a primera hora de la mañana para iniciar una búsqueda discreta de los registros de adopción. Isabel prometió buscar en documentos antiguos cualquier pista adicional. Subiendo las escaleras hacia la cama, se detuvieron junto a la habitación de las gemelas. Carmen y Lola dormían plácidamente, sus pequeñas manos entrelazadas incluso en sueños. «Míralas, Alejandro», susurró Isabel. «Después de tanto tiempo, un pedazo de Aurora ha vuelto a nosotros». Alejandro rodeó a su abuela con un brazo por los hombros. «Y esta vez no dejaremos que nuestra familia se desgarre de nuevo». El medallón yacía silenciosamente en el cuello de Carmen, su tenue brillo en la penumbra, pareciendo prometer que pronto todos los secretos del pasado saldrían a la luz.
Isabel cerró silenciosamente la puerta de la habitación de las niñas, llevando en su corazón el peso de una promesa que había hecho tanto tiempo atrás, finalmente con la posibilidad de ser cumplida. Mañana traería nuevos desafíos, pero por primera vez en años sentía esperanza en el aire. La Plaza Mayor estaba tranquila esa tarde de otoño. Carolina Guzmán caminaba lentamente entre los bancos vacíos, sus pasos crujiendo sobre las hojas secas. Sus ojos verdes, ahora claros y alertas tras meses de recuperación, escudriñaban cada centímetro del lugar donde había tomado la decisión más difícil de su vida. Carmen. Lola susurró al viento, sus dedos aferrando el medallón dorado que llevaba al cuello. Isabel observaba a su recién encontrada nieta desde la entrada de la plaza, su corazón pesado con décadas de amor contenido. Alejandro estaba a su lado, sosteniendo suavemente su brazo. —¿Estás segura de que estamos listos para esto, abuela? —preguntó en voz baja. Isabel asintió. Las niñas merecen saber toda la verdad, y Carolina ha trabajado muy duro para llegar hasta aquí. Marta Sánchez, la trabajadora social, miró su reloj. Consuelo debería llegar con las niñas en cualquier momento. Recuerden, nos ceñiremos al plan que discutimos. El sonido de risas infantiles cortó el aire otoñal. Carolina se congeló, todo su cuerpo temblando al reconocer ese sonido familiar. Carmen y Lola entraron en la plaza, cogidas de la mano de Consuelo, con las mejillas sonrosadas por el paseo. Se detuvieron en seco al ver a Carolina, el reconocimiento inmediato iluminando sus ojos. —¿Mamá? —susurró Lola con voz insegura. Carolina cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro. —Mis niñas, mis queridas. Carmen, siempre la protectora, se interpuso frente a su hermana, su mano yendo automáticamente al medallón de su cuello, idéntico al que llevaba Carolina. —Has vuelto —dijo Carmen, no como una pregunta, sino como una afirmación. —Sí, mi amor —respondió Carolina, con la voz quebrada—. Y esta vez estoy aquí para quedarme. Isabel y Alejandro se acercaron lentamente, posicionándose protectoramente cerca de las gemelas. Marta observaba de cerca, lista para intervenir si fuera necesario. —Carmen, Lola llamó a Isabel suavemente. —¿Recordáis cuando hablamos de vuestra mamá? ¿De cómo estaba enferma y tuvo que ir a buscar ayuda? Las niñas asintieron, sus ojos sin apartarse de Carolina. —Bueno, continuó Alejandro, trabajó muy duro para mejorar, y hay algo muy especial que necesitáis saber. Carolina se levantó lentamente, secándose las lágrimas. Cuando yo era pequeña, como vosotras comenzó, también me separaron de mi madre. Ella era la hija de la abuela Isa. Los ojos de las gemelas se abrieron de par en par, volviéndose hacia Isabel. Entonces comenzó Lola. —¿La abuela Isa es realmente nuestra bisabuela? —terminó Carmen. Isabel sonrió radiante a través de las lágrimas. —Sí, mis queridas, realmente somos una familia. —¿El medallón? —dijo Carmen de repente, mirando el collar de Carolina. —¿Era de ella? Carolina asintió. —Pertenecía a mi madre, Aurora, vuestra abuela. Ella quería asegurarse de que un día encontraríamos el camino de vuelta a casa. —Y lo hicimos —susurró Lola, dando un pequeño paso hacia su madre. El siguiente momento pareció suceder a cámara lenta. Lola corrió a los brazos de Carolina. Carmen dudó un segundo antes de seguir a su hermana. Carolina las envolvió en un fuerte abrazo, 3 corazones latiendo al unísono después de tanto tiempo separados. Isabel y Alejandro se unieron al abrazo, formando un círculo protector alrededor de la familia reunida. Marta se secó discretamente una lágrima, constatando el éxito de este primer encuentro. —Mamá —dijo Carmen, con la voz ahogada contra el hombro de Carolina—, ¿te vas a ir otra vez? Carolina se apartó lo suficiente para mirar a los ojos a su hija. —Nunca más, mi amor. Estoy limpia, estoy mejor, y voy a pasar el resto de mi vida compensando el tiempo que perdimos. —¿Pero todavía podemos vivir con la abuela Isa? —preguntó Lola con ansiedad.
Por supuesto que podéis, sonrió Carolina. De hecho, si a la abuela Isa le parece bien, estaba pensando en mudarme cerca de la finca. Así podremos reconstruir nuestra familia, paso a paso, de la manera correcta. Isabel tomó la mano de Carolina. Está la casa de invitados detrás de la propiedad. Es tuya si la quieres. Carolina miró a su abuela con inmensa gratitud. Yo no merezco tanto. Sí que lo mereces, intervino Alejandro. Todo el mundo merece una segunda oportunidad. Has demostrado que estás lista para la tuya. Las gemelas, todavía aferradas a su madre, comenzaron a hablar simultáneamente, compartiendo historias de sus meses en la finca, sus juegos en el jardín, las galletas de la abuela Isa. Carolina escuchaba cada palabra con absoluta atención, sus ojos brillando de amor y arrepentimiento. Contadme más, pidió. Quiero saber todo sobre vuestras vidas. Marta se acercó suavemente. ¿Qué tal si continuamos esta conversación en un lugar más cómodo? Empieza a hacer frío. ¿Podemos tomar chocolate caliente?, sugirió Lola esperanzada. ¿En el Café Gijón? Alejandro sonrió. Donde todo comenzó. El grupo caminó junto, Carolina en el centro con una gemela a cada lado. Isabel los seguía a unos pasos, con el corazón rebosante de alegría al ver a 3 generaciones de su familia finalmente unidas. En el café ocuparon una gran mesa junto a la ventana. Consuelo se fue discretamente después de emotivas despedidas de todos. Marta se quedó, manteniendo un ojo profesional en la interacción. ¿Sabéis, chicas?, comenzó Carolina después de que todos tuvieran su chocolate caliente. ¿Tenéis vuestra propia habitación en la finca? Sí, exclamó Carmen. Es azul, como el cielo. Y hay un columpio en el jardín, añadió Lola. El tío Alejandro lo puso para nosotras. Carolina sonrió a Alejandro. Gracias por cuidar también de ellas. Son familia, respondió él simplemente. Isabel observaba la escena con ojos llorosos, recordando a Aurora. Su hija se había ido demasiado pronto, pero su último deseo, que su hija encontrara el camino a casa, finalmente se había cumplido. Abuela Isa, dijo Carmen de repente, ¿puedes contarle a mamá el cuento de la princesa valiente? El que siempre nos cuentas antes de dormir. Carolina miró a Isabel con curiosidad, e Isabel sonrió amablemente. En realidad, comenzó Isabel, esa historia es sobre tu abuela, Aurora. Fue la princesa más valiente que he conocido. Mientras Isabel contaba la historia, esta vez añadiendo nuevos detalles sobre Aurora, Carolina sostenía las manos de sus hijas, absorbiendo cada palabra sobre la madre que nunca conoció. Os habría querido a las 3, concluyó Isabel suavemente. Tanto como yo. La campana del café tintineó, marcando el crepúsculo. Marta miró discretamente su reloj. Creo que es hora de irse, sugirió suavemente. Un destello de pánico cruzó los ojos de Carolina, pero se mantuvo fuerte. ¿Nos veremos mañana?, preguntó a las niñas. De hecho, intervino Alejandro, estaba pensando que podríamos ayudar a tu mamá a mudarse a la casa de invitados este fin de semana. ¿Qué decís? Los rostros de las gemelas se iluminaron. ¿Podemos ayudar a decorar?, preguntó Lola emocionada. Por supuesto que podéis, sonrió Carolina. Quiero que sea un lugar especial para todas nosotras. Isabel se levantó, envolviendo a Carolina en un fuerte abrazo. Bienvenida de nuevo a la familia, querida. Las despedidas fueron emotivas, pero ya no dolorosas. Había promesas para mañana, planes para el futuro y esperanza en el aire. Carolina observó cómo Isabel y Alejandro se llevaban a las niñas, cada uno despidiéndose con la mano hasta que desaparecieron por la esquina. Marta se quedó a su lado. «Has hecho un trabajo increíble», dijo la trabajadora social. 3 meses sobria, un trabajo estable, un lugar seguro para vivir. ¿Estás realmente comprometida con este cambio? Carolina tocó su medallón, idéntico al de Carmen. ¿Sabes? Pasé tanto tiempo huyendo del pasado, intentando olvidar quién era. Pero este medallón era como si Aurora,
mi madre, me estuviera guiando de vuelta a casa todo el tiempo. Marta sonrió. A veces, el camino más largo es el que nos lleva exactamente a donde necesitamos estar. En la finca de los Guzmán, Carmen y Lola no podían dejar de hablar del encuentro. Mientras Consuelo las ayudaba con su baño vespertino, Isabel y Alejandro hablaban en voz baja en la biblioteca. «¿Crees que saldrá bien?», preguntó Alejandro, sirviendo 2 tazas de té. Isabel miró un retrato de Aurora en la pared, joven y radiante. «Saldrá bien porque todos estamos dispuestos a que funcione. Carolina ha cambiado de verdad. Las niñas están seguras y amadas. Es todo lo que Aurora podría haber deseado». En la habitación azul, Carmen y Lola finalmente se calmaron para la noche. Isabel vino a darles su habitual beso de buenas noches. Abuela Isa llamó Carmen adormilada. «Ahora tenemos 2 casas, ¿verdad?». Isabel sonrió, arropándolas. «Sí, mi amor. Y lo más importante, tenemos una familia completa para llenar esas casas de amor». Mientras las niñas se dormían, Isabel se quedó en el umbral, observando a sus bisnietas. El medallón de Carmen brillaba tenuemente en la oscuridad, ya no un símbolo de pérdida, sino un recordatorio de que el verdadero amor siempre encuentra su camino a casa. En la casa de recuperación donde se alojaba temporalmente, Carolina se preparaba para acostarse, su corazón más ligero que nunca. En su mesita de noche había una foto reciente de las gemelas, sonriéndole, junto con una foto antigua de Aurora que Isabel le había dado. «Gracias», mamá susurró, tocando la foto de Aurora, «por no rendirte nunca conmigo, incluso cuando yo me había rendido conmigo misma». Y así, bajo el mismo cielo estrellado, 4 generaciones de mujeres, Guzmán Aurora en espíritu, Isabel en su sabiduría, Carolina en su redención y las gemelas en su inocencia, estaban finalmente conectadas por un amor que ni el tiempo, ni la distancia, ni las circunstancias más duras pudieron borrar. El medallón, en su propósito silencioso, había cumplido su promesa: guiar el camino de regreso a casa, al amor, a la familia, a la sanación. Y en la finca de los Guzmán, que una vez solo resonaba con tristes recuerdos, ahora resonaban la risa, el amor y la promesa de un futuro brillante para una familia finalmente completa. El sol de verano bañaba los jardines de la finca de los Guzmán en una perfecta tarde de domingo. Había pasado 1 año desde aquella emotiva unión en la Plaza Mayor, y la propiedad, antes silenciosa y melancólica, ahora rebosaba de vida y alegría. Carolina Guzmán, elegante con un vestido floral que resaltaba sus ojos verdes, los mismos ojos que tuvo Aurora, supervisaba los preparativos para el picnic anual de la familia. Sus movimientos eran gráciles y seguros, muy diferentes de la mujer frágil y asustada que había regresado a la plaza 1 año atrás. Su trabajo como consejera en el Centro de Recuperación Nueva Esperanza le había dado un nuevo propósito a su vida, convirtiendo sus cicatrices en herramientas para ayudar a otros. «Cuidado con esas flores, cariño», llamó al ver a Lola correr por el jardín con un ramo recién cortado. «Son para la mesa especial de la abuela Isa». Carmen seguía a su hermana menor a un paso más cauteloso, llevando una cesta de lavanda fresca. Ahora, con 5 años, las gemelas habían prosperado en el ambiente amoroso y estable de la finca de los Guzmán. Sus risas llenaban pasillos antes silenciosos, sus pasos ligeros resonaban en viejas escaleras, insuflando nueva vida a cada rincón de la casa. Isabel salió de la finca apoyada en el brazo de Alejandro. A sus 73 años parecía más joven y vibrante que nunca, como si el regreso de su familia hubiera revertido el peso de sus años solitarios. «Mis pequeñas jardineras», exclamó, abriendo los brazos para recibir a sus bisnietas. «¡Qué flores tan bonitas habéis cogido!». Alejandro sonrió, observando la escena. Durante el último año, su papel en la vida de las gemelas había evolucionado de salvador casual a tío protector y querido. Noches de cuentos en la biblioteca, clases de piano de Carmen y aventuras de jardinería con Lola habían fortalecido su vínculo. «¡Tío Alejandro!»,
llamó Carmen, corriendo hacia él. ¿Has traído el regalo especial? Alejandro le guiñó un ojo, conspirador. Está en el coche, princesa. Pero es una sorpresa, ¿recuerdas? Carolina se unió al grupo, llevando una bandeja de limonada fresca. El sol hacía brillar su medallón dorado, idéntico al que llevaba Carmen y al que se exhibía en una caja de cristal sobre la chimenea de la finca. Mamá, preguntó Lola, tomando un vaso de limonada. ¿Vas a contar la historia hoy? Carolina intercambió una mirada significativa con Isabel. Sí, mi amor. Hoy es un día especial, después de todo. Consuelo, el ama de llaves que se había vuelto indispensable para la familia, apareció llevando una tarta de manzana aún tibia. Hecha con las manzanas que cogisteis ayer, sonrió a las gemelas. El jardín se había transformado durante el último año. Los parterres, antes pulcros pero sin vida, ahora explotaban de color y aroma. Lola cuidaba su propio pequeño trozo de flores silvestres con la paciente guía de Isabel. Carmen prefería el jardín de hierbas aromáticas, fascinada por el aroma y las propiedades únicas de cada planta. ¿Recordáis cuando llegamos por primera vez?, preguntó Alejandro, ayudando a extender una gran manta de cuadros sobre el césped. El jardín era tan diferente. Como todos nosotros, terminó Carolina suavemente, metiendo un mechón de pelo de Carmen detrás de su oreja. Isabel se acomodó en una cómoda silla de jardín, observando a su familia con los ojos llorosos. Aurora estaría tan orgullosa, murmuró. Las gemelas se sentaron a los pies de Isabel, como siempre hacían a la hora del cuento. Cuéntanos sobre la abuela Aurora, bisabuela, suplicó Carmen, sus ojos brillando de expectación. Isabel se aclaró la garganta suavemente, su voz adquiriendo ese tono especial reservado para las historias más importantes. Bueno, hace 25 años, en esta misma finca, vivía una joven muy especial llamada Aurora. Carolina se sentó cerca, su corazón reconfortado por la familiar narrativa. La historia de Aurora, su madre biológica, ya no era un misterio doloroso, sino un testimonio del poder del amor y la perseverancia. Aurora sabía que tenía que tomar decisiones difíciles, continuó Isabel, pero su amor era tan grande que trascendió el tiempo y la distancia. Dejó un regalo muy especial. «¡Los medallones!», exclamó Lola, tocando el collar de su hermana. «Exactamente», sonrió Carolina, «para que un día pudiéramos encontrar el camino de vuelta a casa». Alejandro regresó del coche, llevando un gran paquete envuelto. Hablando de regalos especiales, las gemelas saltaron emocionadas, pero esperaron el asentimiento de Carolina antes de acercarse al paquete. «Es para toda la familia», explicó Alejandro, comenzando a desenvolver el regalo. Dentro había una hermosa pintura, un retrato de la familia reunida en el jardín, con la finca de los Guzmán al fondo. El artista había capturado perfectamente el brillo dorado del atardecer, el destello de los medallones y las sonrisas genuinas. Y allí, casi como una presencia etérea, la figura de Aurora parecía sonreír desde el cielo. «Oh, Alejandro», susurró Isabel, lágrimas corriendo por su rostro. Carolina abrazó a sus hijas, que contemplaban la pintura maravilladas. «Es perfecto», dijo, con la voz quebrada. El resto de la tarde fue una celebración tranquila, pero significativa. Los famosos bocadillos de Consuelo fueron devorados. La tarta de manzana se ganó elogios entusiastas y se compartieron recuerdos bajo el suave sol de verano. Carolina habló de su trabajo en el centro de recuperación, de cómo cada día traía nuevos desafíos y recompensas. Ayer mismo relató, llegó una joven madre completamente perdida. Cuando le conté nuestra historia, vi una chispa de esperanza en sus ojos. «Eres un ángel de la guarda, mamá», declaró Lola con orgullo. Alejandro habló de sus planes de reducir los viajes de negocios y pasar más tiempo con la familia. «Algunas cosas son más importantes que los contratos millonarios», sonrió, alborotando el pelo de Carmen. Isabel, siempre observadora, notó cómo Carolina parecía más relajada, en paz consigo misma.
Este último año había sido un tiempo de sanación, no solo para las gemelas, sino para toda la familia. «Chicas», llamó Carolina cuando el atardecer daba paso al anochecer. «¿Qué tal si les mostramos a todos la sorpresa que preparamos?» Carmen corrió adentro, regresando con su violín. Lola se sentó al piano que se había trasladado al porche especialmente para la ocasión. Las primeras notas de Sublime Gracia flotaron por el jardín. Carmen, concentrada en su violín, y Lola, con sus pequeños dedos danzando sobre las teclas del piano, crearon una melodía de redención y amor incondicional. Carolina observaba a sus hijas con infinito orgullo. Carmen había descubierto su talento para el violín casi por accidente, al encontrar un viejo instrumento en el desván. Para no quedarse atrás, Lola le había pedido a Alejandro que le enseñara a tocar el piano. Isabel sostenía la mano de Carolina, las lágrimas fluyendo silenciosamente por sus mejillas. A Aurora le encantaba este himno, susurró. La melodía llenó el jardín, resonando entre los árboles centenarios que habían sido testigos de tantos capítulos de la historia de los Guzmán. Las rosas de Lola se mecían con la brisa, sus pétalos danzando al son de la melodía. Cuando la última nota se disolvió en el aire del atardecer, un momento de silencio reverente se apoderó del lugar, antes de estallar en un aplauso entusiasta. «¡Bravo!», exclamó Alejandro, abrazando a sus sobrinas nietas. Consuelo apareció con tazas de chocolate caliente, una tradición que comenzó en aquella primera noche fría cuando Alejandro encontró a las gemelas. «Creo que es hora del último regalo», anunció Isabel, haciendo una seña a Consuelo. El ama de llaves regresó llevando un gran álbum de fotos encuadernado en cuero. «Es un álbum familiar», explicó Isabel, abriéndolo con cuidado. Comienza con fotos de Aurora, continúa con Carolina de bebé, las pocas que logramos recuperar, y luego, este último año. Las páginas contaban la historia de la familia Guzmán a través de imágenes. Su primera Navidad juntos, cumpleaños celebrados, momentos cotidianos convertidos en preciosos recuerdos. La foto final mostraba a toda la familia reunida en la escalera de la finca, sonrisas genuinas iluminando cada rostro. «Y nos quedan muchas páginas por llenar», sonrió Carolina, abrazando a sus hijas. Al caer la noche, pequeñas luces de hadas instaladas por Alejandro comenzaron a brillar en el jardín, creando una atmósfera mágica. Las gemelas corrían entre las luces, sus risas resonando en la propiedad. «¿Sabes?», comentó Alejandro, sirviéndose otra taza de chocolate caliente. «A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera detenido en ese banco esa noche». «El destino tiene sus caminos», respondió sabiamente Isabel. Aurora lo sabía cuando dejó esos medallones. Carolina observaba jugar a sus hijas, su corazón rebosante de gratitud. Hace un año estaba en el fondo del pozo, luchando contra sus demonios en una clínica de rehabilitación. Ahora estaba en casa, rodeada de amor y segundas oportunidades. «Mamá», llamó Carmen, corriendo de vuelta al grupo. «Cuéntanos otra vez cómo nos encontraste en la plaza». Carolina sonrió, atrayendo a sus hijas. Bueno, era una tarde muy parecida a esta. La historia fue contada de nuevo, pero esta vez no había dolor en las palabras, solo gratitud y amor. Las gemelas conocían cada detalle, pero nunca se cansaban de escuchar cómo su familia se había vuelto a unir. Consuelo comenzó a recoger las tazas vacías, pero Isabel la detuvo suavemente. «Quédate con nosotros, Consuelo. Eres parte de esta familia también». El ama de llaves se sentó, conmovida. Durante el último año se había convertido en más que una empleada. Era una confidente, una amiga, una segunda abuela para las niñas. «Mirad», exclamó Lola de repente, señalando al cielo. «Una estrella fugaz». Todos miraron hacia arriba, justo a tiempo para ver la brillante estela cortando el cielo de terciopelo. «Pedid un deseo», susurró Isabel. Las gemelas cerraron los ojos con fuerza, sus expresiones serias arrancando sonrisas a los adultos. «¿Qué has deseado, mami?»,
preguntó Emma después de un momento. Carolina abrazó a sus hijas, mirando con amor a Isabel, Alejandro y Consuelo. No necesito desear nada, mi amor. Ya tengo todo lo que siempre soñé. La noche avanzó y las gemelas comenzaron a mostrar signos de sueño. Carolina las llevó adentro, seguida por Isabel, que nunca perdía la oportunidad de arropar a sus bisnietas. En la habitación azul, ahora decorada con dibujos y fotos familiares, Carmen y Lola se acomodaron en sus camas. Carolina se sentó entre ellas como hacía cada noche. Mamá, murmuró Lola adormilada. ¿Crees que la abuela Aurora está contenta con nosotras? Carolina besó la frente de su hija. Estoy segura de que sí, mi amor. Nos está sonriendo ahora mismo. ¿Desde las estrellas?, preguntó Carmen, ya medio dormida. Desde las estrellas, confirmó Carolina suavemente. Isabel observaba desde la puerta, su corazón rebosante de amor. La finca de los Guzmán, antes un lugar de tristeza y remordimientos, se había convertido en un verdadero hogar. Abajo, Alejandro y Consuelo terminaron de ordenar el jardín. La nueva pintura había encontrado su lugar de honor en el salón, junto al medallón de Aurora. Ha sido un día perfecto, comentó Consuelo, doblando la manta de picnic. Alejandro asintió, contemplando el cielo estrellado. Aurora estaría orgullosa. Carolina bajó las escaleras unos minutos después, encontrando a Isabel en la biblioteca. ¿Están dormidas las niñas?, preguntó Isabel, aunque ya sabía la respuesta. Como ángeles sonrió Carolina, sentándose junto a su abuela. Gracias, mamá. Isabel miró a su nieta, sorprendida. Era la primera vez que Carolina la llamaba así. Gracias, ¿por qué, querida? Por no rendirte nunca, por mantener la promesa que le hiciste a Aurora, por darnos un hogar. Las dos mujeres se abrazaron, años de dolor y separación disolviéndose en el amor que ahora las unía. En la finca de los Guzmán, las luces se fueron apagando gradualmente, una por una. El jardín, todavía iluminado por las luces de hadas, parecía un escenario de cuento. Los medallones, uno en la chimenea, otro alrededor del cuello de Carolina, otro junto a Carmen, brillaban suavemente, su propósito cumplido. Había pasado un año desde aquella reunión en la plaza, pero para la familia Guzmán era solo el comienzo de una nueva historia. Una historia de amor, redención y segundas oportunidades. Una que Aurora, en algún lugar más allá de las estrellas, observaba con una sonrisa de orgullo. La finca, antes un monumento a la pérdida y la soledad, era ahora un hogar genuino, donde la risa resonaba en los pasillos, donde la música flotaba por los jardines, donde el amor finalmente había encontrado su camino. Y así, bajo el cielo estrellado de esa noche de verano, la familia Guzmán descansaba en paz, unida por la sangre, fortalecida por el amor y guiada por la eterna memoria de Aurora. El futuro se extendía ante ellos, brillante y lleno de promesas, como las luces de hadas que danzaban en el jardín. El medallón de la chimenea brilló una última vez antes de que la noche envolviera suavemente la finca. Su propósito se había cumplido. Una familia reunida, corazones sanados y un amor que trascendía el tiempo y el espacio. En la finca de los Guzmán, todos, finalmente, habían encontrado su camino a casa.